Un santo al que se le pide ayuda material, espiritual sobre todo, pero para que ejerza en nosotros y en nuestras casas, problemas económicos, apuros, su lema, Caritas. Ahí lo tienen puesto en algunas entradas, ¿no? San Francisco de Paula, precoz en todo, llamativo en todo. Un hombre que en el siglo XV, a los 13 años, toma el hábito franciscano y a los 15 desaparece. Se ha marchado del convento, nadie sabe dónde está. Después se le descubre en una gruta porque él necesitaba, Dios le pedía más penitencia, más retiro. Y así, haciendo esa vida penitentísima a la cual querrán unirse otros compañeros, y como su deseo del fundador es que ellos sean los últimos y más pequeños en todo, le llama los mínimos ermitaños de San Francisco, pues así, haciendo esa vida penitente, vivirá hasta los 91 años. El calabrés Francesco de Paula, ¿no?, por donde había nacido, aquel lugar. Y después de morir en los inicios del siglo XVI, es canonizado en 12 años. Algo también entonces desusadísimo. Por eso digo que es precoz en todo. Murió en 1507 y es un hombre al que podemos mirar hoy con plena actualidad, porque él levantó el dedo, lo recordaría Pablo VI recientemente y lo señaló a Francisco de Paula como modelo para esto, levantó el dedo a muchos gobernantes para corregirles sus modos equivocados de proceder, sobre todo porque extorsionaban a los pobres. Y dormía con ellos el salario del obrero, que es uno de los pecados que claman al cielo según la Sagrada Escritura. Y Francisco de Paula, amante de la pobreza, denunciaba esto. Convirtió al rey Luis XI de Francia antes de su muerte, y este quedó tan agradecido que nombró a Francisco de Paula como director espiritual de su hijo, el futuro famoso Carlos VIII, rey de Francia. O sea que es un hombre que tuvo muchísima influencia desde aquella gruta, de la que naturalmente salió y viajó mucho, sin abandonar su penitencia. Abstinencia perpetua de carne, solo verdura y pescado, y así para todos sus hijos mínimos, sus monjas mínimas que surgieron después también, y penitencia y mucha oración. Como hemos dicho que murió en 1507, en 2007 se conmemoraron los 5 siglos de su muerte. Y escribió al general de la Orden de los Mínimos, el padre Marinelli, una preciosa carta, Benedicto XVI, diciendo que Francisco de Paula nos enseña, puesto que su fiesta es en esta fecha, en plena Cuaresma, y lo tenemos que celebrar en sordina, nos enseña la penitencia cuaresmal, porque su espiritualidad está basada en ello, en que toda la vida fuese para él una cuaresma. Y la autenticidad de su carisma, dice Benedicto XVI, se manifestó en que su devoción se extendió inmediatamente por toda Europa y por el mundo entero. Hoy suena menos, pero en los siglos anteriores, pienso en cientos de iglesias andaluzas. Hace 2 días he estado yo predicando en un pueblo de Sevilla, Cantillana. Allí en la sacristía una imagen preciosa de San Francisco de Paula. Y esto me sucede muchas veces y pienso, ¿por qué este hombre está omnipresente? Porque tuvo una devoción enorme por esto, por los pobres, por su ayuda en la construcción de una iglesia, en una obra para Dios, y él hace que vengan los medios económicos.
Los papas han exaltado mucho a este santo, más que a otros, porque él vivió en un lugar muy específico y en una hora muy particular de la Iglesia de Europa y tuvo un papel muy interesante. Es como el que está entre la Edad Media y la Edad Moderna y abre una nueva visión del Evangelio y supone su figura, le llamó el Papa Julio II, una luz que ilumina a los penitentes, porque fue muy penitente, pero supo encauzarlo en una vida regulada. No fue un ermitaño raro que funciona de manera personalista a golpe de carisma, sino que se introdujo en los cauces de la Iglesia. Y por eso su invitación es la misma de Juan Bautista o del propio Jesucristo al inicio de la suya, de su predicación. Convertíos y creed en el Evangelio. La conversión del corazón, decía Benedicto XVI, es la penitencia, anuncio primordial de Jesús. De la conversión interior procede todo cambio y procede toda acción reformadora de la Iglesia. Hoy, cuando estamos tan cansados y sorprendidos de hablar de conceptos que nadie sabe lo que significan, de sinodalidad, de diálogo, de fraternidad, echamos de menos esto. Convertíos y creed en el Evangelio. Es la única base de toda reforma eclesial. Por eso le decía al Papa a los mínimos, hace ya casi 20 años, ninguna puesta al día o adaptación a los cambios históricos ha de induciros a abandonar vuestra fidelidad. Estamos llamados a vivir la primacía del amor de Dios y solo esta orienta, decía Benedicto, la vida espiritual y la pastoral de la Iglesia. La vida de San Francisco de Paula estuvo marcada por un profundo amor a la oración, por el deseo de soledad para entrar en coloquio con Dios, por la relativización de todas las cosas, incluso de las necesarias, para afirmar a Dios y la prioridad de su reino. Y esto arranca de su experiencia eremítica en la gruta, que marcó su espiritualidad, haciendo que aunque saliera de la gruta, él siempre buscaba espacios de soledad para alimentar su vida contemplativa. La penitencia, dice Benedicto XVI, lo hizo un hombre libre para tender hacia Dios. Y esta es la fuerza de la conversión, de la metanoia, que es el sentido de la palabra penitencia, que nos hace hombres libres para buscar a Dios. Que cultivemos, decía el Papa, los mínimos y nos sirve a nosotros, como dice la regla de estos religiosos, que cultivemos el studium orationis, expresión de San Francisco de Asís, porque los mínimos profesan la regla franciscana. El estudio de la oración y que aprendamos el lenguaje del silencio y del recogimiento y que lo enseñemos a los que se ponen en contacto con nosotros. Muchas otras cosas interesantes en esta carta, aunque no es muy larga, les decía el Papa a los mínimos, pero yo no me alargo más. Subrayemos por fin esto. San Francisco de Paula defendió la causa de los pobres y los marginados. La devoción popular de todos los tiempos hacia él se ha desarrollado precisamente entre los más pobres, que recordaban siempre cuánto él les había ayudado. Por eso se le ha llamado el santo de la caridad social. Si un componente de la espiritualidad cuaresmal es la caridad fraterna, si la ascesis educa el espíritu para que sea fuerte en el combate espiritual, también lo ensancha para que viva la caridad con los pobres. Y en este sentido, San Francisco de Paula nos enseña a nosotros a descifrar
las nuevas pobrezas del mundo de hoy para ayudarlas, paliarlas en la medida de nuestras posibilidades.